Palabras mayores. Con Guadalupe Jerez. Muy buenas tardes, comenzamos Palabras Mayores este lunes 10 de febrero. Hoy tenemos visita en el estudio para hablar de María Dolores Gómez Tejedor, archivera de Badajoz, fallecida recientemente a los 90 años, porque ahora un grupo de personas que la conocían profesional y personalmente ha iniciado una recogida de firmas para que sea nombrada hija predilecta. Hablaremos de ella con Mari Carmen, una de sus hijas, también con la arquitecta Carmen Cienfuegos y con Miguel Calvo Heráldico, que ha iniciado esta recogida de firmas. El pasado 24 de enero fallecía en Badajoz María Dolores Gómez Tejedor Cánovas. Tenía 90 años y además de doctora en Historia, maestra, profesora del Instituto Bárbara de Braganza, entre otros centros, directora del Museo Arqueológico y archivera municipal, fue una mujer querida y comprometida con Badajoz, con la ciudad que le reconoció en 2016 como cronista honoraria. Ahora un grupo de personas, entre las que se encuentra Miguel Calvo Heráldico y portavoz de la comisión de expertos que diseñó la bandera de Badajoz, quiere que se le conceda la distinción de hija predilecta a título póstumo. Nos acompañan hoy en Palabras Mayores Miguel Calvo, María del Carmen, hija de María Dolores, es una de los 3 hijos que tuvo María Dolores, y también Carmen Cienfuegos, para hablar de ella y de esta propuesta. Muy buenas tardes a los 3. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me gustaría, Miguel, en primer lugar, que comentes cómo surge la idea de iniciar una recogida de firmas y cómo fue tu relación con ella. Yo la conocí poco, sobre todo porque la conocí a raíz del tema mío de la bandera y de la publicación del libro mío sobre el escudo y la bandera de Badajoz. Y recuerdo que ella me decía que el último acto social así que acudió fue precisamente a la presentación de mi libro, ¿no? Y claro, ella y yo no sé por qué me tomó mucho cariño, y entonces me llamaba muchas veces para preguntarme cómo estoy, cómo iba la cosa, todo, cómo era ella, ¿no? Y 3 días antes de fallecer, pues yo la llamé para ver cómo estaba y estaba en el hospital, ¿no? Y precisamente estando allí me decía: Miguel, cuando estés un poquito mejor tenemos pendiente tomarnos un cafelito. Y yo digo, pues ya saben, cuando estés mejor me tienes que avisar. Y a los 3 días falleció. A mí eso me dejó un poco descolocado, ¿no? Pero entendí en ese momento que algo había que hacer. Y como yo soy así, yo me meto en todos los tinglados, pues bueno, empecé a tomar la iniciativa, empecé a darle forma y la inicié. Y entonces empecé a recoger firmas, estuve hablando con las asociaciones civiles, con Manolo Cienfuegos, con Juan Carlos Romero, con Fernando de la Cívica y con Julián de Baluarte, los mismos que estuvimos un poco en la comisión, y les dije que yo iba a empezar esta iniciativa, ¿no? Y nada, me puse a recoger firmas en plan tradicional, con la plantilla con el papel, de firmas, yendo a los sitios, y ¿no? persona por persona. Y lo curioso es que yo pensaba que al principio había más problemas y sin embargo todo lo contrario. En cuanto escuchaban el nombre de ella, automáticamente Nadie ha dudado, ¿no?, en firmar, ¿no? ¿Cuántas firmas lleváis ya? Contando, en 4 o 5 días que llevo así en mis ratitos libres recogiendo firmas, ya van 150 firmas. Y bueno, irán muchas más. Y también pensé que además de la firma, pues era interesante que las distintas instituciones, o todas las que quisieran, las instituciones, universidad, organizaciones que quisieran adherirse, pues bueno, también podría ser una posibilidad. Y entonces me he dedicado también a mandar cartas a distintas colectivos y instituciones, entre ellos al rector de la universidad, al decano de la Facultad de Archivística y Biblioteconomía, al Ateneo de Badajoz, al Casino de Badajoz, a la sociedad, la Real Sociedad Española de Amigos del País. Económica Amigas del País, sí. A los colegios profesionales, el Colegio de Médicos y el Colegio de Farmacéuticos, que precisamente el presidente, por lo visto, era muy amigo de ella, y en cuanto le comenté el tema, automáticamente firmó y automáticamente dijo que sí, que lo iba a llevar a la Junta, que sin problema se adhería a la propuesta sin dudarlo. Y en eso estoy. ¿Y también el ayuntamiento? No sé si habéis contactado ya con el ayuntamiento. Hablé con ellos porque, bueno, entendí que, aparte de que yo tomara la iniciativa, sí sería interesante, porque esto en teoría se supone que se tiene que tramitar a través de la Concejalía de Cultura de José Antonio Casablanca. Y entonces estuve hablando con él, tuvimos una reunión y en principio, pues al final vamos a hacer se va a hacer un poco conjunto la cosa. O sea, yo voy recogiendo todo esto y después se tramitará a través de la Concejalía de Cultura, que tiene que dirigirse al alcalde para que el alcalde lo lleve como propuesta de alcaldía al pleno municipal. Y a partir de ahí, a ver lo que pasa.
Seguro. El tema es La cuándo, ¿no? La idea es que la nombren hija predilecta a título póstumo. Y además que le pongan un nombre a una calle, porque a mí lo del nombre a una calle me sabía muy a poco. Mari Carmen, eres una de las 3 hijas que tuvo María Dolores Gómez de Tejedor. Me gustaría preguntarte qué pensaría ella si, bueno, pues de todo esto que estáis haciendo, de toda esta movilización, recogida de firmas, de ser nombrada hija predilecta de Badajoz. Hombre, la verdad es que ella estaría encantada porque es que eso, como bien habéis dicho, su vida era la ciudad, difundir la cultura, difundir la ciudad, ver lo positivo y claro, ver todas todo el afecto que está la gente mostrando, pues amigos suyos. Claro, ella tiene muchos amigos, pero pues le gustaba. Lo único que pasa es que ella era una persona muy sencilla, sinceramente, muy humilde. Nunca ha pretendido destacar por nada. Ese afán de protagonismo no lo ha tenido nunca, pero claro, el cariño de las personas con las que ella trataba, pues lo agradecería. Yo desde aquí doy las gracias, sobre todo a gente que en el momento de su fallecimiento, pues la verdad es que quiero agradecer que salió pues en redes sociales Álvaro Meléndez, que era muy amigo suyo. Luego han escrito en la crónica Juanma Cardoso, por ejemplo, un artículo muy bonito. Juanma es una maravilla. Juanma hizo la presentación última de su libro, Juanma ha trabajado con ella, pero a nosotros nos sorprendió muchísimo el cariño y el trato de Juanma, porque no era precisamente de los más allegados. Quiero decirte que había personas en Badajoz con las que ella se relacionaba muchísimo de toda la vida, pero con Juanma por el trabajo de él, periodismo, y el suyo no. Pero, por ejemplo, pues yo qué sé, Fernando Valdés ha escrito también, porque desde que vino Fernando, mi madre pues lo acogió, desde que empezó a excavar aquí, sí, en el año 70 y tantos, ¿no? Desde que llegó a Badajoz. Alberto, bueno, con Alberto mantenía una relación pues muy grande, ¿no? Claro, de cosas comunes. Entonces, ella le gustaría el apoyo tan grande que está teniendo. De la gente de a pie, además, ¿no? Es decir, sí, de los vecinos, de todo el mundo, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, mi madre iba a veces por la calle y encontraba alumnos suyos que se acordaban. Hay gente, que sobre todo alumnos ya, bueno, de magisterio o incluso del instituto, que ya a lo mejor es mucho más, al principio, quiero decir que hace mucho más tiempo, hace ¿no? Muchos Pero años. De magisterio hay un montón de gente. Bueno, ella precisamente, uno de los alumnos suyos fue Rodríguez Ibarra. Hay un montón de gente que fue alumno en magisterio. Mi madre se volcó mucho y la apoyaron un montón. Siempre recuerdo, por ejemplo, me encuentro a Juan Pedro Plaza, que es cercano nuestro, vive al ladito de San Andrés, de nuestra casa, y Juan Pedro recuerda, bueno, cuando pasó lo del accidente de mi padre, como todos... Sí, porque hay que contar que ella se queda viuda a los 5 años de matrimonio. ¿Cuántos años llevaba de matrimonio? Sí. Porque tu padre fallece en un accidente de aviación. Exactamente, sí, se queda... Viuda con 3 niños pequeños. Con 3 niños, sí. Mi padre falleció en el 64, el 8 de diciembre del 64, y eso, los 3. Yo había nacido en el 60, pues eso, 5... Y decide irse a Madrid a prepararse unas oposiciones. Claro. Hay que contextualizar el momento, la época. Fue una mujer súper valiente, ¿no? Pues sí, porque ella después de casada había seguido trabajando, dando clases, pero bueno, ahora ya con los 3 niños y todo, y las clases, pues tenía suficiente. Pero claro, de pronto se ve sola, y se va a Madrid sin tener conocido. No es que ya tengo un primo en Madrid, tengo alguien, y se prepara las oposiciones sin ayuda, en una academia, sí, pero con mucha voluntad, con mucha fuerza de voluntad. Pues claro, nos deja a nosotros al cuidado de su madre, o sea, de mi abuela, y de una tía de mi madre, que era tía abuela nuestra, que estaba soltera, que en realidad es la que hizo la función de madre, porque en mi casa mi madre ha hecho más lo que es el padre, digo, como tradicionalmente, ¿no? Sí. El padre trabajaba afuera porque mi madre estaba todo el día. O sea, mi madre ha trabajado un montón de horas fuera de casa y nosotros estamos al cuidado de mi tía abuela. Uh-huh.
Sí. mi tía Carmela, mi tía Mela. Y entonces, bueno, pues... Y a partir de ahí vuelve y empieza ya a trabajar en el archivo. Ella, en las oposiciones, además tengo el boletín de que está escrita en las oposiciones del año 65, aprueba las oposiciones y es cuando ya vuelve a Badajoz, pero con esa plaza. Y entonces ella empieza a trabajar en el Museo Arqueológico, no como director, como directora junta, porque el museo, el director dependía... de Mérida, ¿no? Sí, dependía de Mérida. Entonces, lo único que pasa es que aquí oficialmente la que estaba era ella. Empieza a trabajar ahí, bueno, pues a levantar todo, porque en aquel momento, pues lo primero, la dificultad donde estaba el museo era en el edificio de la Galera, muy bonito, un edificio inadecuado para un museo, con un despachito enano, con una mesita, con una estantería, con sus libritos, siempre ha tenido cosas pequeñitas, pero bueno, ella desde siempre, con ese afán, con lo que le gustaba, con la historia, ganas, ¿no? Todo... Bueno, pues ahí se pone poco a poco a aprender, se hace un cuadernito donde ella va apuntando todo, por ejemplo, cómo tenía que describir cada pieza, cada cosa, o sea, todo a mano, todo, pues imaginaros en aquel momento. Sin medios ninguno y con mucha voluntad, digamos. Claro, y sola, sí, que tenía ayuda ella se llevaba de maravilla, ya recuerda a la familia, a José María Sáenz Álvarez de Budá, que fue el padre, y a José María Álvarez, que ha sido director del Museo de Mérida, los recuerda con muchísimo cariño porque se volcaron con ella. Y la apoyaron, ¿no? La acogieron, sí, en ese sentido mucho. Y entonces, bueno, empieza en el museo y luego ya va al archivo, que es lo que ha sido, digamos, más toda su vida, porque han sido 40 años con sus papeles, sus documentos, investigando, haciendo fichitas a mano. Y eso, la gente mayor, pues lo recuerda... todo, ¿no? Haber vivido eso con ella, la gente joven no, pero ahora mismo tiene eso, un montón de personas que saben que ella ha estado allí trabajando. El papel tan importante que ella tuvo desde el inicio, digamos, del archivo, todo el proceso hasta la nueva sede, la digitalización del archivo, o sea, que ha estado muy pendiente en diferentes etapas, ¿no? Sí, eso está todo además en el libro. Bueno, eso ella desde siempre lo que veía es que allí no cabía, o sea, aquello no tenía condiciones para un archivo, porque es que no las tenía. Yo he trabajado también un tiempo con unas becas de la Junta de Extremadura y con un contrato he trabajado allí, pues también he estudiado y me encanta el archivo, pero no había condiciones para un archivo de humedad, de salubridad, de todo. De conservarlo allí los documentos, ¿no? Ni espacio. Y entonces... allí iban muchos investigadores, muchos entre comillas, porque no iban solo gente que fuera a escribir sobre historia de la ciudad, es que de allí, sobre todo de las actas municipales, se han sacado datos de todo tipo. A lo mejor personas que han escrito un libro sobre el cólera morbo en Badajoz, o sea, médicos, personas que no eran específicas principalmente toda la información a lo mejor iba dirigida, encaminada a historia, arte, arquitectura de la ciudad. Sí, pero también otros campos científicos que necesitaban del archivo, ¿no? Que se podían sacar sobre todo de los libros de actas, donde venía reflejado el día a día de la ciudad. Entonces había datos que se podían sacar. Entonces han pasado mucha gente por y ella facilitó siempre el que los investigadores fueran allí. Escribió varios libros, entre otros Reviviendo el pasado de Badajoz, numerosos relatos hacen historia, el Archivo Histórico Municipal de Badajoz o La Virgen de Botua, semblanza de Badajoz a través de un culto. Me gustaría que Carmen nos hablara de ella, gran conocedora, de toda su trayectoria y de todo lo que aportó a la historia de Badajoz, ¿no? A sacar además esa historia, ¿no? A la luz, ¿no? Bueno, tengo que aclarar que yo no soy historiadora, entonces no soy especialista precisamente en las tareas de investigación a las que se dedicó María Dolores, pero sí sesgadamente a través de mi profesión. Soy arquitecta, entonces como arquitecta todo el devenir, digamos, de la ciudad era lo que más me interesaba en un momento dado, de cada edificio, de cada espacio público, de la historia de todos y cada uno de
de los eventos que han dado lugar después al Badajoz actual, bueno, al Badajoz histórico. Ella, de un modo natural, puesto que formaba parte de los archivos de la ciudad, sí que había ido recogiendo, guardando y analizando e investigando muchas facetas de espacios urbanos de San Andrés, por ejemplo, a la que debía tener un especial interés porque ella misma vivía en la casa familiar donde vivieron durante muchos años y sigue todavía Mari Carmen, es la casa en San Andrés, en la calle, en la plaza, y entonces ella investigó ese espacio urbano desde todos los puntos de vista y publicó varios artículos en una revista de hace ya muchos años, que en el periódico Hoy publica una separata, El Alminar, donde ella participó bastante activamente. Eso fue una iniciativa que duró 5 o 6 años, no me acuerdo cuánto, hace ya muchísimo, pero realmente María Dolores se sumó en todo lo que tenía que ver con la arquitectura, los planos que el arquitecto Rodolfo Martínez previó y no se llegó a ejecutar nunca, una digamos reestructuración del Palacio Municipal de las casas de lo que está en San Juan. Sí. Se hizo un proyecto muy bueno, muy curioso, de unas torreones a los lados, con una torre central, para darle más empaque desde un punto de vista clásico, desde luego. Pero bueno, ese proyecto lo publicó María Dolores precisamente, y a mí me interesaba más ese aspecto de la investigación de María Dolores. Y los cambios urbanísticos. Los cambios urbanísticos, todo. Ella se dedicó a analizar distintos edificios de la ciudad, la Catedral de Badajoz, desde luego, y el libro suyo sobre la Catedral, digamos, ha sido una referencia para el estudio de la Catedral durante décadas. Hasta, hombre, ya, claro, evidentemente ella analizó lo que se podía analizar desde el archivo. Después han venido unos análisis distintos, históricos, epigráficos distintos, porque es natural, claro, el tiempo da luz a muchas investigaciones, pero las suyas fueron interesantes desde ese punto de vista, pero también ella era una mujer, a mí lo que más me gustaba de tu madre, Mari Carmen, era una absoluta apasionada. El entusiasmo que transmitía, ¿no? Y el cariño, la curiosidad. Era una persona muy curiosa a la que te podías encontrar, sobre todo en los últimos años, que cuando yo la he visto más, porque ya estaría jubilada, se dedicaba también a seguir investigando, pero tú la veías en todas partes. María Dolores estaba en conferencias sobre el genoma humano. Ella quería seguir aprendiendo, ¿no? Hasta el final, y con esa inquietud, temas, ¿no? Muy alejados de lo que había sido siempre su vida, pero se le notaba que era un entusiasmo genuino, no era forzado, ni era para que la vieran, para que vieran que yo estoy aquí, no, era porque realmente le interesaba el tema. Y una mujer además siempre muy afable, todo esto que habéis comentado de la generosidad en cuanto a poner sus descubrimientos al servicio de cualquiera al que le fuera interesante. Eso que es muy rara, una cualidad esa muy rara en los investigadores. Los investigadores tienden a ser bastante más herméticos, ¿no? Herméticos y bastante celosos de su material, ¿no? Prueba de eso, lo mencionas tú en el borrador que me diste, fue cuando llega la hora de jubilarse y no se jubila. O sea, se jubila, pero mantiene, como en ese ínterin estaba, digamos, acondicionándose lo que era el archivo histórico municipal actual. Ella firma un contrato con un ayuntamiento, se paga ya la seguridad social para seguir hasta que esté aquello por completo, y hasta que, si no, alguna con el alcalde Miguel Cerdán, hasta ese punto ella no podía dejar aquello a medias. Desde luego, sí, también el estudio de las calles de Badajoz se emociona recordándola, pero también es de agradecer el saber que aportó tanto y que su vida tuvo tanto sentido. En este caso, yo creo además incluso que fue un poco pionera, y eso corrígeme tú, Mari Carmen, pero creo que el estudio del papel de la mujer en muchos aspectos de la vida extremeña, ella fue una de las personas que empezó, y algunos de los relatos y de los temas, ya digo, yo no soy experta en historia, pero sí me interesa desde un punto de vista como ciudadana, ¿no?
el haber estudiado el papel de la mujer extremeña, además, en la conquista de Indias, los primeros, no sé desde mi absoluta ignorancia en materia histórica, no sé si había antes otros estudios, pero ella por lo menos sí que sacó a la luz a figuras tales como doña Mencía, la mujer que en Mar del Plata colaboró con su marido y que era, bueno, una extremeña, esta era de Medellín, la India Malinche también, de Hernán Cortés, doña Inés, esa doña Inés del alma mía, a la que se le ha dedicado una novela, esta Isabel Allende, ¿no? Pues ya ella habló de la peripecia de doña Inés del alma mía, la amante de Pedro de Valdivia, que también tuvo un papel importante en la conquista de Chile. Y ella misma, con su vida, también fue pionera, ¿no? Sí. Porque además era una mujer, quizás un hombre, en un mundo más de hombres, digamos, ¿no? Sí. Eso es de las cosas más admirables de María Dolores, sin duda. Y además se ganó el respeto por su profesionalidad, por su cariño, por su bondad, ¿no? Sí, ella... Yo digo que hay muchas razones por las que Badajoz y Extremadura le debería estar muy agradecida, y yo creo que esto tanto nombrar la hija predilecta como el dedicarle una calle o lo que crean oportuno. Por eso cuando empecé la iniciativa... No es más que obligado, es cumplir con un deber de lealtad, ¿no? Sí, además que se está viendo además el cariño, ¿no? De todo el mundo con las firmas, ¿no? Que no es nada forzado, sino que es el propio vecindario, los vecinos de Badajoz, ¿no? Por eso cuando empecé la iniciativa entendí que lo de ponerle solo un nombre a una calle era poco. Era poco. Y que tenía que ocupar un sitio en las personas honoríficas de la ciudad. Aunque también el ponerle el nombre a una calle es necesario, porque ella fue también muy estudiosa de las calles, ¿no? De la historia de cada calle, ¿no? Contaba también en el borrador que ella solía hablar con sus archivos, ¿no? Sí. Ella lo contaba, que sin pecar de excéntrica le gustaba hablar con sus archivos. Bueno, es que eso, ella siempre pensaba en los personajes, o sea, no era solo el corregidor tal, sino, o sea, pero en el archivo, con sus documentos, o en el museo, cuando veía su figura, su escultura, estatuas romanas, pues pensaba, ¿y qué? Siempre se preguntaba, es lo que tú decías, la curiosidad, o sea, qué habían vivido, qué circunstancias, cómo podía haber sido todo. O sea, no era solo estático ver ahí lo que fuera, ¿no? Lo vivía. O los documentos. Es que le encantaba. O sea, mi madre era una persona que no salía de compras por ahí, y le encantaba viajar, porque desde pequeña yo he viajado con ella por un montón de sitios. Y muy observadora, entiendo, ¿no? Sí. En todos sitios, y que fuera, ¿no? Según tú, y además que también hasta última hora la cabeza en su sitio. No, la cabeza de todo. Perfectamente. O sea que, la cabeza afortunadamente para nosotros, porque claro, yo podía seguir hablando con ella, yo le contaba todo, yo tenía muchísima relación de todo, y también a lo mejor por cuestiones de profesionales, digamos, quiero decir, como yo estoy muy relacionada en su mundo de las conferencias, de la historia, tal, pues claro, compartíamos un montón de cosas, y yo le comentaba todo con ella, y ella la cabeza la tuvo. Entonces para mí era una gozada poder estar hablando con ella igual. Pasa que ella estaba sufriendo. ¿No? Ella estaba mal, entonces eso Hay que decir también, además, que la Fundación CB está preparando una biografía dentro de su colección de personajes singulares, ¿no? Va a haber una biografía de María Dolores, ¿no? Sí, lo promovió Manuel Iglesias, que es el que lo comentó. Ya en su día se había hablado de este tema y, bueno, se había ido dejando, porque yo he hablado con Laura, la bibliotecaria de la Económica, me dice, sí, Emilio lo habló en su momento, pero se había ido dejando. Y ahora lo empezó lo llevó a la Fundación Manolo Iglesias y se está escribiendo, y la teníamos casi hecha, ya casi todo, bueno, pues su trayectoria, pero ella lo ha visto, lo ha oído, porque yo se lo he ido contando y veía la documentación, veía todo. No lo ha llegado a ver del todo, pero bueno, pero se fue sabiendo que ese libro iba a estar. Sí.
Eso sí. Y además gracias a toda la documentación que ella misma fue recopilando y guardando en su casa, ¿no? No solamente en el archivo, ¿no? Exacto, sí, muchas entrevistas del periódico, libros que le habían dedicado, personas importantes, arqueólogos, de todo. Y bueno, todo, pues eso está recogido, también todas las separatas que están recogidas en el último libro en el que tú has comentado. Y bueno, todas sus experiencias. No es una cosa gorda, pero bueno, está un poquito reflejado para dejar constancia. Bueno, pero ella, no porque ella quisiera, ella nunca se le hubiera ocurrido, porque es que volvemos a lo sencillo. Es que ella lo hacía como algo natural, ¿no? Como que era lo normal, pero realmente era algo extraordinario, ¿no? Todo lo que hizo, ¿no? Fue algo extraordinario, ¿no? Es que a ella le encantaba. Pues sí, es extraordinario, porque es que es desde joven, o sea, ella, por ejemplo, es una tontería, pero es de las primeras personas que condujo, o sea, se sacó el carnet enseguida, en lo que comentamos, en unos momentos en que ya tenía un 600 y nos llevaba, y claro, además, cuando ella se quedó viuda, ya seguía llevándonos a la playa de vacaciones, cogía a su abuela, a su madre, a mi abuela, a mi tía, nos montaba los tres y nos llevaba de viaje, nos llevaba, o sea, es increíble, porque otra dice, me cojo una depresión, me quedo en mi casa, y que venga alguien a sacarme de aquí, ¿no? Y ella es lo sobre contrario. todo en ese contexto, no ahora, claro, es que hay que analizarlo. En ese momento, ¿no? En los Luego años ella 60, ¿no? Ha trabajado también, ha pertenecido a las mujeres progresistas desde el primer momento, ha trabajado con ellas, estaba en el jurado de los relatos cortos, o sea, todo en plan normal, sencillo. Sin afán de protagonismo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que no es porque sea mi madre, pero de verdad que una persona especial... No es porque sea tu madre, sino no porque sea mi madre, es que todo el mundo, los alumnos que encuentra por la calle, que se encuentran... Todo el mundo... Dejó huella, ¿no? En muchas personas, no solamente en sus alumnos, sino dejó huella en todas las personas que le acompañaron y en su trabajo, ¿no? Y Miguel la conoce después, pero otros amigos que se han ido ya, que trabajaron, pues Fernando Pérez Marqués, Fernando Cortés, amigos que tuvo, Paco Pedraja, que era amigo de la familia Paco, era súper amigo, o sea, ha compartido con ellos un montón de cosas. Hay gente, por ejemplo, que esto viene reflejado en el libro, algunas personas han escrito de ella, y hay un chico, bueno, iba a decir un chico, ya un señor, un arqueólogo, Luis Berrocal, que es ahora mismo una eminencia, pues que escribe, que le dan las gracias a cómo se volcó cuando a lo mejor iban al museo a ver qué hay, y ella le abría las puertas como si hubiera llegado a lo mejor el rey de España. Quiero decir, sí, le daba la misma importancia a todo el mundo, ¿no? Eso es, y se volcaba, alguien decía, vengo aquí a ver piedrecitas, pues toma, aquí tienes la piedra, las hachas, los libros, todo. Hace poco, cuando Almosasa, que hubo las conferencias, Luis vino de Madrid de la conferencia, y es que lo agradeció en público, o sea, es que... porque las vocaciones ellas las alentaba, les ayudaba. No, transmitió, digamos, ese entusiasmo, ¿no?, a muchas personas, por eso digo que dejó huella, ¿no? Pues Mari Carmen Cienfuegos y Miguel Calvo, muchísimas gracias. Yo quería decir al final... Sí. Que si algo tendría que calificar de María Dolores es sobre todo que era una persona muy generosa en todo, por lo menos el tiempo que yo la conocí. Y yo, si le tuviera que poner un título a ella, le pondría La Dama de los Archivos. Pues esperemos toda una señora. Que la Dama de los Archivos tenga, bueno, pues pronto ese título de hija predilecta, que su familia pueda ir al ayuntamiento a recoger esta distinción y ese reconocimiento de la ciudad. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a ti por haberme dado esta oportunidad.